Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021. Continuamos con este ciclo de charlas en las que diversos matemáticos, matemáticas, dan cuenta de su actividad y en particular nos cuentan cómo van a afrontar este evento tan importante de la matemática americana. Hoy tenemos el gran placer de contar con Pablo Schmerkin. Pablo Schmerkin es matemático, doctor en matemática, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, es profesor invitado de la University of British Columbia de Canadá y además es investigador del CONICET. Pablo, gracias por prenderte a esta iniciativa. Bueno, estuvieron muy interesantes los intercambios previos que tuvimos, así que creo que va a salir una gran charla. Gracias, Pablo. No, gracias a vos, Nino. Este canal es una gran iniciativa. Es una de esas cosas que una vez que alguien las hace, todos pensamos cuánta falta hacían. Y vi creo que casi todos los episodios, así que es un gusto esta vez ser parte. Bueno, muchas gracias. Y realmente estoy honrado de que converses con Matemática Sentimental. Bueno, no dije esto, vos sos uno de los conferencistas invitados al Congreso Matemático de las Américas 2021. Tu historia matemática está bastante ligada a estos congresos también, porque has recibido la medalla del Congreso Matemático de las Américas en 2017. Así que bueno, contanos un poco tu historia vinculada a los congresos matemáticos de las Américas y cómo vas a afrontar esta experiencia de ser uno de los conferencistas invitados. Bueno, al primer congreso, el de Guanajuato, no fui, no estuvo en mi radar por alguna razón, si bien ya era un matemático activo en ese momento, pero por contra estuve involucrado por muchos caminos distintos con el Congreso de Montreal, porque bueno, como bien dijiste, me dieron uno de los premios, que fue una enorme sorpresa cuando me avisaron, una enorme alegría por supuesto también. Eh, bueno, sí, una alegría, una responsabilidad. Y por otro lado, también organicé una sesión especial y por otro lado me invitaron a hablar en otra sesión especial. Así que en total di 3 charlas. Di la charla del premio, di una charla en mi sesión y di una charla en la otra sesión a la cual me invitaron. Y aparte había otras sesiones que me interesaban, así que iba corriendo de acá para allá por la Universidad McGill. Y aparte tuvimos con Alexia, mi mujer, un poco de tiempo de recorrer Montreal, que es una ciudad preciosa, al menos en verano, especialmente en verano. Así que tengo muchos buenos recuerdos. Bien, sí, fue y bueno. Sí, dale. Sí, bueno, respecto a este congreso, bueno, como ahora en este momento estoy en el exterior, era como una excelente oportunidad para volver a Argentina, a Buenos Aires, visitar familia y también a la comunidad matemática, a mis amigos matemáticos. Lamentablemente no pudo ser en persona, pero aún así, y en cierto sentido aún más, el programa es muy interesante. Yo soy organizador de la sesión de análisis armónico y geometría fractal, y los oradores que tenemos, la sesión ya empezó. Una sesión el jueves y otra hoy, y queda otra más creo que el martes. Y la lista de oradores es estelar, gente muy buena que, bueno, algunos de ellos quizás no habrían podido viajar a Buenos Aires y así los podemos tener. Así que al menos estamos aprovechando ese buen costado de la virtualidad. ¿Modificó en algo la virtualidad, el armado de la sesión? ¿O, como decís, a ustedes los benefició en tanto y en cuanto hubo gente que pudo venir a dar charlas? Para ser sincero, yo no estuve involucrado muy directamente en la organización de la sesión, pero sí, sin dudas que nos permitió ampliar la lista en diversidad geográfica, y invitar gente más grosa por ahí, que algunos seguramente habrían ido, pues es un congreso muy importante y la gente, o sea, de todas maneras habría sido una propuesta muy interesante en persona también. Pero hay gente que simplemente está muy ocupada, o gente que tiene responsabilidades familiares, de cuidado, de lo que sea. Entonces, en general, tiene un lado más democrático a la virtualidad. O sea, es mucho más accesible. En el día
jueves, en la primera sesión, estaba hablando una matemática muy buena y estaba la hija de ella, supongo que es la hija, que aparecía en la cámara, iba, venía, y sí, muy, muy tierna, pero lo que me pareció bueno es que a nadie le importó, o sea, ni a la oradora ni a la audiencia, como que ya estamos acostumbrados a esto y está perfecto, porque ¿por qué? ¿Qué debería cambiar? Claro, claro. Entonces, o sea, este tipo de cosas me parecen una muy, muy grande ventaja de la virtualidad. Después, sin duda que hay desventajas también, y yo esperaría que en el futuro haya un poco y un poco, se pueda combinar de alguna manera. Pero bueno, yo creo que hasta ahora nada de la virtualidad ha conseguido reemplazar la charla informal después de la charla o en el coffee break. Eso, que en cierto sentido es lo más importante de un congreso. He estado en congresos donde se han hecho esfuerzos por obtener algún sustituto de eso, usando un software que se llama Gather Town, donde uno es un avatar que va caminando y se va juntando a grupitos, no sé si lo has visto. No, pero Está bien, pero no. Sí, es algo que intenta imitar un poco más la presencialidad, pero bueno, funciona, hasta ahí está bien, pero no reemplaza. claro. Y otra cosa que la he escuchado menos, pero al menos en mi caso también es una diferencia importante, es que en un congreso presencial uno va y un poco se olvida de todo lo demás. Uno está absorbido por el congreso, porque permanentemente uno por ahí se está en el mismo hotel con colegas, entonces desayuna con colegas, después almuerza con colegas, después va a las charlas, al coffee break. Y eso yo creo que ayuda a generar conexiones, colaboraciones, conexiones, amistades, y también ayuda a hacer una matemática, porque uno está como full time con la cabeza en eso. En cambio, la virtualidad, de vuelta, tuvimos la sesión el jueves, tuvimos la sesión ayer, pero después termina la sesión y estoy de vuelta en mi casa con todas las preocupaciones o... Sí, tengo que ir a hacer la cosas comida, administrativas hay para que hacer las compras, sí. Hay que ir a hacer la comida, sí. Sí. Y con respecto a la conferencia, ¿cuál va a ser el título de tu conferencia? Creo que es algo así como, bueno, lo digo en castellano, es en inglés Sí, obviamente, claro. pero en castellano sería algo así como contando direcciones y distancias en fractales. Bien. ¿Querés resumirnos? Después vamos a volver a esto, pero a hablar sobre las charlas en matemática, pero ¿podrías resumirnos el contenido de la conferencia? Sí, por supuesto. O sea, un problema que se estudia hace mucho en combinación, se sigue estudiando, es un problema parece fácil, pero es muy difícil. Es dados n puntos, por ejemplo, en el plano. En el plano ya es muy difícil, uno puede pensarlo en Rn o en otro espacio métrico más difícil aún, pero ya en el plano es muy interesante. Dados n puntos, ¿cuántas distancias hay determinadas por estos n puntos? O sea, tenemos n puntos y contamos todas las distancias entre pares de puntos del conjunto. Bueno, obviamente depende del conjunto, y si los puntos son aleatorios o no tienen ninguna estructura particular, va a haber el máximo de distancia. O sea, todas las distancias podrían ser distintas, y en ese caso va a haber más o menos n cuadrado de distancias. Entonces, puede haber muchas, eso no es lo interesante. La pregunta es si puede haber pocas. O sea, ¿cuál es la mínima cantidad de distancias que pueden ser determinadas por un conjunto de n puntos? Otra pregunta relacionada es, o no sé si es relacionada, pero en el mismo espíritu, es dados n puntos, ¿cuántas direcciones determinan? O sea, agarramos dos puntos y vemos la dirección, o sea, el ángulo que la recta que los une hace con el eje X, y contamos esas direcciones. Bueno, ahí obviamente los puntos podrían ser colineales, entonces en este caso hay una sola dirección. Entonces la pregunta no parece muy interesante, pero si uno pide que no sean colineales, vuelve a ser interesante. Bueno, entonces esto es un problema combinatorio con una cantidad finita de puntos. Yo voy a mencionar un poco la historia de estos problemas combinatorios, pero después a lo que yo me dedico y de lo que voy a hablar la mayor parte de la charla es una versión fractal de estos problemas, donde en vez de tener n puntos tenemos un fractal, o sea, un fractal es un conjunto compacto cualquiera, y queremos hacer lo mismo, queremos entender cómo se relaciona el tamaño del conjunto con el tamaño del conjunto de distancias o de direcciones determinadas por puntos del conjunto. Bien. Y es un problema dificilísimo que está completamente abierto en todos los casos. ¿Y lograste obtener avances parciales? ¿Cómo? Sí. O sea, hay
sea, cuando uno no puede resolver un problema, hay varias formas de intentar hacer algún avance parcial, que eso también lo voy a contar en la charla. Básicamente hay una conjetura que dice que si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. Entonces una cosa que uno puede hacer es en el sí pedir más y tratar de ver qué pasa lo otro que uno quiere ver qué pasa. Sí. Otra es en el sí dejarlo igual y ver qué puede concluir, aunque no sea lo que se conjetura, ver si uno puede sacar alguna conclusión no trivial. Y una tercera cosa que uno puede hacer es ver que vale la implicación correcta, pero en algún caso particular o en alguna clase de ejemplos. Y hay avances de los tres tipos, y en mi caso yo tengo avances parciales en dos de estas tres posibles direcciones. Bien, bien, bueno. La gente, el viernes próximo, que es viernes 23, ¿no? Sí, viernes 23. Hoy es 23, sí. El 23 de julio vas a dar tu conferencia, ¿no? Sí. Bien, bueno, ahí, sí, nos vamos a enterar un poco de estos avances. Bueno, mira, una pregunta antes de avanzar. Los premios, porque vos has recibido otros premios más también, aparte. Digo, sí. ¿No son como los premios? ¿Te llenaste de dinero con esos premios? ¿O es más el valor simbólico del reconocimiento a tu tarea como matemático? Bueno, digamos, te hago un resumen. El primer premio que me dieron es el premio Malca. Ese fue en el 2016 en Barranquilla. Ese fue, si recuerdo bien, puramente simbólico. Déjame decir que obviamente lo simbólico en cualquier caso es lo más importante. Claro, obvio. Y aparte que lo simbólico no es solo simbólico, porque la realidad es que para bien o para mal, el premio te ayuda, porque después, si uno aplica un subsidio, o uno aplica un puesto, o uno intenta tener alumnos que vengan a estudiar con uno, si entonces vieron que ganaste un premio, es un peso. Quizás no debería serlo, no debería serlo tanto, pero la realidad es que lo es. Claro. Pero bueno, el Humalca, si recuerdo bien, no hubo un componente económico. Después en el MCA de Montreal me dieron un cheque por $1000, pero no me pagaron el pasaje, ni la estadía. Y de hecho los pasajes eran muy caros y obviamente también Alexia, mi mujer, quería ir porque, bueno, aparte de que es matemática, quería ir al congreso, quería estar cuando me dieran el premio. Los pasajes eran muy caros, con lo cual en realidad terminé perdiendo bastante plata. Y no solo eso, sino que eran tan caros que yo encontré una combinación, pero volviendo a Uruguay. En vez de volver a Buenos Aires, el vuelo llegaba a Montevideo, con un montón de escalas. Entonces hice algo así como Montreal, Miami, Santiago de Chile, Montevideo, y de Montevideo un colectivo hasta Colonia y el ferry. Bien, bueno, Tuvimos 2 días viajando, pero valió la pena. Sí, claro. Y después, sí. Y después recibí también el premio Bunge-Born, estímulo Bunge-Born en matemática. Y ese premio sí tuvo una componente económica, digamos, no trivial, tampoco es que me hice millonario, ni mucho menos, pero estoy muy agradecido a la Fundación por el premio y por la ayuda económica. Y eso lo usé mayormente para adelantar cuotas, porque tenía un crédito hipotecario UBA. Así que me vino bien para bajar un poco el monto del... O sea, subía con la inflación, con esto, digamos, consiguió mantenerse un poco más constante. Claro. Pero bien, bueno. No, era más que nada contar un poco esta anécdota, ¿no? De que por supuesto, el valor de los premios simbólicos, lo que más cuenta finalmente es el reconocimiento de la comunidad matemática hacia tu trabajo, ¿no? Eso es lo... Por supuesto, eso, absolutamente, eso sí, sin duda. Claro. Igual yo, a pesar de haber tenido la suerte, quizás en parte por haber tenido la suerte de haber recibido varios, yo soy un poco escéptico, crítico de cómo funciona. O sea, me parece bien que existan los premios porque creo que ayudan a traer atención a la comunidad matemática de cierto país o de cierto continente, como en este caso. Si uno mira los premios más importantes en matemática, la medalla Fields, el premio Abel, cuando se anuncian es la única vez que un matemático sale en los diarios, en medios de comunicación masivos. Lo mismo en Argentina, cuando dieron el premio Bunge-Born hizo una campaña publicitaria, entonces salí en varios medios, escribí una nota de opinión en Clarín, y eso estuvo bueno también, porque me permitió contar un poco qué es lo que hago, o en qué consiste ser un matemático, por qué es importante hacer matemática. Entonces, los premios están buenos en ese sentido, llaman la atención a la matemática en general,
a un lugar geográfico en particular, un premio en una especialidad llama la atención a esa especialidad, tienen un componente publicitario que está bueno. Pero después yo soy un poco crítico de que no son solo los premios, sino que permanentemente un matemático tiene que estar como revalidando sus laureles. O sea, mandás un paper y dependés del editor y del referí, que se apruebe, que no se apruebe. Yo entiendo que este sistema tiene que existir. No estoy proponiendo que deje, porque es así. Pero es como que requiere que uno esté dispuesto a que le digan que no todo el tiempo. O sea, que tenga una gran... en general, mucha gente dice que un matemático tiene que tener una gran tolerancia a la frustración por el hecho de que en general uno piensa un problema y no le sale. Y estoy de acuerdo con eso, pero también hay que tener una gran tolerancia a que alguien de afuera te diga que no. O sea, mandas un paper, te dicen que no. Te dicen un subsidio, te dicen que no. Entonces está buenísimo cuando te dicen que sí, y tuve la suerte de que varias veces me digan que sí. También muchas otras veces me dijeron que no. Pero todo este sistema, no sé si está tan bueno que sea así, si bien no tengo ninguna propuesta para refundar la ciencia o la matemática de otra manera, pero creo que por ahí expulsa gente que eso no le cabe o no sé, no es fácil, o sea, todos hemos pasado porque te rechacen un paper y parece el paper del cual estabas orgulloso y que pensabas que ese te rechazan, después te aceptan otro que no le ven. O sea, no daba su mango. Sí, tiene su cosa. O de un mismo paper enviado a una revista, dos referatos diametralmente opuestos. Uno que te dicen esto no sirve para nada y otro que te dice esto es maravilloso. ¿Cómo puede ser? Che? Y ahí buscan un tercer referee, ¿no? Para desempatar. Igual está bien, ¿no? Porque esto es subjetivo. O sea, claro. O sea, yo entiendo que pase y de vuelta. No se me ocurre una manera de evitar esto por completo. Pero aún así, no sé, a mí personalmente no me gusta como sentirme dando examen permanentemente. Claro. A pesar de que me ha ido bien. Sí, pero bueno, no. Por ahí, sí. No, es interesante, lo veo como algo muy valioso que gente, matemáticos de tu talante, porque seamos sinceros, digo, que pongas en agenda esta discusión, pues justamente que vos, con los éxitos, entre comillas, matemáticos, plantees, quizás te animes a plantear, che, quizás este sistema no es el más justo posible, me parece que es valioso, que es muy valiosa tu actitud, es mi opinión, ¿eh? Sí, de vuelta, es un sistema que promueve mucho la competitividad, la competencia. Y hay gente que vibra en un contexto así y gente que no. Entonces estaría bueno que los que no, pero tienen algo para contribuir, también lo puedan hacer. De vuelta, no tengo, es muy complejo. Evidentemente, hoy en día hay una muy alta presión para publicar de forma frecuente. No sé, es complicado. O sea, yo entiendo que si uno está en la comisión del CONICET y tiene que decir quién ingresa a carrera, quién le dan la beca, de alguna manera tiene que poder evaluar y comparar y ver lo que hizo la gente. Entonces, como que el sistema no puede funcionar sin todas estas instancias de evaluación. O sea que no tengo la respuesta. Lo que tengo son preguntas y sí me parece que, de vuelta, es un sistema en la cual mucha gente que tiene cosas para contribuir no se va a sentir cómoda. Y me parece que eso es una gran pérdida y estaría bueno pensar si hay alguna manera de evitarlo o de que pase menos. Bien. Bueno, el hecho de que lo plantees, poder plantearlo ya es un primer paso. Siempre podemos decir, uy, falta mucho, pero bueno, por lo menos lo estás planteando y me parece súper adecuado. Pablo, ya mencionaste la palabra frustración en un sentido amplio, ¿no? Bueno, podemos avanzar en tu forma de abordar los problemas, ¿no? En el intercambio que tuvimos, entre varias cosas, señalaste que la tolerancia a la frustración es una de las cualidades principales que debe tener un matemático, no solo por las cuestiones burocráticas que rodean la actividad matemática, sino por que en general cuando uno piensa un problema no le sale, ¿no? Entonces, me contaste algo de que
cómo es tu abordaje de los problemas, ¿no? Te nutrís permanentemente de los papers, de las charlas, de los libros que lees, y vas tratando de ver cómo vincular eso con los problemas que te interesan resolver. Y me gustó algo que me contaste, que no lo conocía, eso que Tim Gowers, un gran matemático inglés, medalla Fields, ¿no? Creo que en 1998 recibió la medalla Fields, la llama la caja de trucos, ¿no? Bueno, contanos un poco Sí, esto que yo describí de tu visión de la investigación. sí, exactamente. Yo en general no es que digo, voy a intentar resolver este problema y pienso en este problema. A veces sí, pero en general no es la forma de proceder que tengo yo particularmente. Sino que lo que trato de hacer es, por un lado, saber qué problemas están en el ambiente, en qué se está trabajando, cuáles son algunas preguntas abiertas interesantes. Yo soy bastante inseguro con qué es lo interesante, qué no es lo interesante en matemática, y eso quizás indirectamente ha sido un beneficio, porque como no estoy seguro de qué es lo importante, qué es lo que no, miro un poco algunos problemas bien difíciles, porque esos seguro son interesantes. O sea, si es un problema que medallistas Fields no pudieron resolver, seguro son interesantes. Ahora bien, si un medallista Fields no lo puedo resolver, yo pienso que tampoco lo voy a poder resolver, entonces no me voy a poner a estudiar directamente ese problema. Pero sé que el problema está ahí. Y mientras tanto, es un proceso, digamos, que es un poco inductivo, digamos. En algún momento empecé con el doctorado, entonces empecé a tener colaboraciones, empecé a aprender ciertos temas, y cuando veo un paper en el archive, o voy a una charla, o empiezo alguna colaboración, o hablo con algún colega, como que voy pensando si algunas de estas cosas que voy aprendiendo tienen que ver con estos problemas que tengo en la cabeza desde hace tiempo. Y bueno, y a veces que resulta que sí. En general, nada que ver, pero hay veces que resulta que sí. Y de hecho, digamos, lo que yo creo que es la contribución más importante que he tenido, que es resolver una conjetura de Hiller-Furstenberg, que ganó el premio Abel el año pasado, sí. En realidad resolví dos, pero la primera fue en colaboración con Mike Hoffman, que es un matemático excepcional, absolutamente excepcional. Entonces, colaborar con él, bueno, fue un aprendizaje increíble, de hecho, cambió completamente mi trayectoria matemática. Y la segunda es un paper mío solo, y tiene un poco que ver el camino este con lo que te venía contando y también con esto de la presencialidad en los congresos, porque este trabajo lo empecé con una pregunta que me hizo un matemático en un congreso, que no tenía la pregunta nada que ver, absolutamente nada que ver con la conjetura de Furstenberg, pero la pregunta esa me hizo pensar en si una cosa, ya que hablaste de Tim Gowers, hay un resultado que se llama el lema de Balox-Emerelli-Gowers, que es uno de mis teoremas favoritos en matemática, porque parece que no dice nada, la demostración es muy ingeniosa, pero elemental, y se hacen cosas impresionantes, o sea, tiene un poder impresionante. Bueno, yo es algo que venía estudiando porque me habían dicho que la combinatoria aditiva era muy poderosa, justamente, es un teorema en combinatoria aditiva. Entonces yo venía estudiando esto porque me habían dicho que podía ser útil, pero lo venía estudiando hace años y no lo había podido usar para nada. Bueno, entonces este matemático me hizo una pregunta en un congreso, que al final no pude responder esa pregunta, pero eso lo asocié con el teorema de Balox-Emerelli-Gowers. Se me prendió la lamparita de que combinando algunas cosas que yo sabía con Balox-Emerelli-Gowers, podían salir cosas que no se habían hecho. Entonces no conseguí responder la pregunta, pero por ese camino lo fui refinando y terminó saliendo. Yo no es que estaba tratando de resolver esta conjetura de Furstenberg. La conocía, me gustaba, tenía mucho que ver con las cosas que había hecho antes, pero nunca me puse a resolverla porque jamás habría tenido la confianza de pensar que la voy a resolver. Es como que fue una especie de casualidad, pero esa casualidad fue generada en base a una pregunta que me hicieron, en base a cosas que venía estudiando por otro lado, y como que mágicamente todo se terminó conectando. O sea, yo diría que fue suerte, o sea, una gran dosis de suerte, ayudada un poco por esto de tener distintas cosas en mente y pensar cómo se pueden ir conectando. Claro. O sea, tener esta caja de trucos a la que aludía Tim Gowers, ¿no? Furstenberg Sí. es el Furstenberg que a los 20 años dio una demostración topológica de la infinitud de los primos, ¿no? En The American Mathematical Monthly. Sí. Bueno, sí. este tipo
por lo que vos me dijiste en la previa, también mira las cosas de otra manera, ¿no? Tiene una capacidad de ver cosas donde otros no vieron. Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo a veces hago el chiste de que hoy en día no le darían un puesto, porque en toda su carrera, ahora tiene 80 y pico de años, pero sigue siendo activo. El otro día me mandó un mail, de hecho, con una pregunta. Pero en toda su carrera no tiene tantos papers en cantidad y tampoco tiene papers en las revistas más prestigiosas, porque se ve que no le interesaba. Pero en la década del 60 y en la década del 70 tuvo 10 papers o quizás un poco más, en los cuales cada uno de ellos inició una nueva área de la matemática. Así, directamente. Y algunas de esas áreas siguen siendo súper activas hoy en día. Y Furstenberg trabaja en teoría ergódica. De hecho, en cierto sentido, es el fundador de la teoría ergódica moderna. Pero fuera de la teoría ergódica, su contribución más conocida es no un teorema, sino una demostración nueva de un teorema que ya se conocía. Entonces, eso también me parece interesante respecto de qué es la matemática, qué es lo que hacemos los matemáticos, porque esa demostración abrió una puerta enorme, que hoy en día todavía se sigue intentando refinar o mejorar o ver hasta dónde se puede llegar. Claro. Bueno, esto da pie a algo que surgió en la charla con Rafael Potrier, algo que escribió William Thurston en el artículo que mencionábamos en esa charla, que por ahí la finalidad no es la demostración en sí misma, ¿no? Sino cómo esa nueva demostración te ayuda a comprender, a vincular nuevas ideas, a que surjan nuevas ideas. Algo me comentaste en la previa. Te pido, por favor, que sí, detalles vos mucho mejor que yo. Sí. Yo creo que la finalidad no es que exista una demostración. La demostración sí me parece importante, pero el hecho de que haya una demostración no es lo importante, porque la hipótesis de Riemann no hay una demostración, pero todos estamos seguros de que es verdad. Quizás alguno no, pero en muchos casos hay una evidencia empírica y o matemática abrumadora y nadie duda de si es verdad o no. Puede haber casos donde realmente no se sepa, pero haya dudas de la comunidad. Pero en algunos casos no hay dudas, están todos de acuerdo. Entonces, no es eso. Lo que uno quiere es entender el fenómeno, entender lo que está detrás, entender por qué. Y en la previa también conversábamos de, bueno, que ahora las computadoras se están usando para verificar demostraciones y se está pensando en si se pueden usar para hacer demostraciones. Y lo que yo te decía es que si una computadora el día de mañana demuestra la hipótesis de Riemann, pero la demostración es tal que un humano no la puede comprender, o sea, un humano puede creer que el código de computadora es correcto, con lo cual puede aceptar que exista una demostración de la hipótesis de Riemann, y por lo tanto es cierta la hipótesis de Riemann. Pero si un humano no puede aprender las ideas, qué es lo que está pasando en esa demostración, todos los humanos van a seguir, bueno, todos los humanos que tengan la ambición y el conocimiento para intentar demostrar la hipótesis de Riemann, lo van a seguir intentando hacer. No va a estar cerrado el problema por el hecho de que exista una demostración que nadie puede entender. Bueno, eso es algo que pasa con demostraciones hechas por matemáticos. Por ahí hay una demostración, Furstenberg vio la demostración de Semeredi, el teorema de Semeredi. Dicho sea de paso, también Semeredi ganó el premio Abel por la demostración del teorema de Semeredi. O sea, entre otras cosas, no es lo único que hizo, pero es como lo más conocido. Un teorema muy profundo, muy importante. Pero bueno, la demostración original de Semeredi era extremadamente ingeniosa, o sea, era una demostración puramente combinatoria, muy ingeniosa, como que no había, al menos desde el punto de vista de Furstenberg, algo conceptual detrás, algo que realmente permita entender por qué es cierto el teorema a un nivel conceptual. Entonces Furstenberg dio una demostración conceptual usando teoría ergódica, que antes de que Furstenberg hiciera la conexión, parecía no tener absolutamente nada que ver con el teorema de Semeredi. Y si bien es muy compleja, porque es un teorema profundo, hoy en día no hay aún una demostración realmente simple o elemental del teorema de Semeredi, pero es mucho más conceptual. Hay una especie de dicotomía entre orden y complejidad, y es como que si un conjunto es ordenado se cumple el teorema, si un conjunto es complejo, en cierto sentido también se cumple el teorema, y después hay que un poco combinar las dos cosas. Esa es quizás la forma en la cual hoy en día se ve este teorema. Eso es algo que no se veía por ahí tanto en la demostración de Semeredi, pero es muy transparente en la demostración de Furstenberg.
Entonces, ayudó a entender mucho mejor, o quizás no mucho mejor, pero desde otra perspectiva totalmente distinta, un teorema que ya se sabía que era cierto. Claro. Entonces, la contribución de Furstenberg es valiosísima, no importa que ya hubiera una demostración del teorema. Y en general lo que se busca, para mí entonces, es comprender, entender los fenómenos. Incluso yo a mis alumnos, cuando doy alguna demostración, a mis alumnos que por ahí no estudian matemática o de primeros años, evito la palabra demostración y les digo explicación. Voy a explicar por qué esto es cierto. No sale de una galera, no es un capricho, no es arbitrario, hay una razón. Y esta es la razón, esta es la explicación. No uso la palabra demostración porque los asusta. Y eso es lo que es una demostración, es entender por qué se cumple cierto fenómeno. Y eso es lo que buscamos, entender. Bien, bien. Después, en todo caso, en los comentarios de la descripción del video vamos a poner links al teorema de Semeredi, a los diferentes resultados que estás contando. En esto de hacer matemática también hablamos de algún ritual, y lo que me gustó que me contaste es que en la época prepandemia, tu matemática, en un estilo bien hasta bohemio, bien literario, la hacías en cafés. Me encantó eso, ¿no? O sea, hacer matemática en un café. Me remite a la literatura, naturalmente. Sí, sí. Yo creo que los avances en investigación los he hecho, creo que todos en un café. Distintos cafés, no el mismo café siempre. Me cuesta mucho concentrarme en casa y también en la oficina de la universidad. Necesito un poco, no sé si el bullicio, o no sé, psicológicamente no sé muy bien cómo explicarlo, pero puede ser un condicionamiento, de que como empecé a hacerlo, después, como al llegar al café, mi cerebro sabe que es el momento de, no sé. Claro, un reflejo pavloviano, claro. Sí. Sí, así que la pandemia en ese sentido, dentro de lo, obviamente es lo de menos esto, tuvo consecuencias por supuesto muchísimo más significativas, pero me tiró bastante abajo en ese sentido por la imposibilidad de ir a cafés, claro, a trabajar. Te tuviste que readaptar. Sí, estoy en eso todavía. Está en periodo de... Otra cosa que nos interesa conversar, lo hicimos previamente, ¿qué matemática tiene que hacerse en el tercer mundo? ¿Sí? Bueno, por un lado, la ciencia en general que se hace en cada región, yo creo que tiene que responder a las necesidades y a la realidad de la región. Particularmente, si uno se va más para el lado médico o biomédico, por ejemplo, en Argentina tenemos mal de Chagas, que es una enfermedad que no existe en los países del primer mundo, de los cuales proviene la mayor parte de la ciencia, del financiamiento científico. Entonces, en Estados Unidos sería muy raro que alguien se ponga a estudiar el mal de Chagas. Entonces, lo tenemos que hacer en Argentina, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, sin dudas, o si queremos estudiar la fauna argentina, obviamente alguien que está en Argentina, bueno, ya está en Argentina, entonces es mucho más fácil y tiene mucha más motivación para estudiar la fauna o la geografía, la geología argentina. Entonces, desde ya que la ciencia en su conjunto tiene que mirar la realidad en la cual está inserta, eso incluye el lugar y las necesidades de cada lugar. Pero por otro lado, la ciencia básica no creo que tenga que variar según dónde esté uno. Yo soy, por un lado, bastante platonista, yo diría más que bastante, soy platonista, yo creo que hay una realidad matemática objetiva a la cual uno intenta acceder de alguna manera, y es la misma, no importa dónde esté uno. Entonces, la matemática yo creo que es externa a mí, yo intento ver lo que ya está. Y si es externa a mí, es independiente de la cultura, de la geografía, del tiempo. Obviamente que los matemáticos y las matemáticas somos humanos con todo nuestro bagaje de prejuicios y todo lo que quieras. Por supuesto, todo eso se ve reflejado en la comunidad matemática, y hay muchísimas cosas para cambiar y mejorar. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando de la matemática como objeto en sí.
Entonces yo no creo que haya que hacer una matemática distinta en el tercer mundo, o una física teórica en el tercer mundo, o ciertos tipos de biología, química, geología en el tercer mundo. Yo creo que la ciencia básica es básica, y en ese sentido es universal. Y por otro lado, tampoco pienso que no haya que hacer ciencia básica en el tercer mundo. Un argumento que se da a veces es que en un país con 40% de pobreza, ¿por qué vamos a invertir en ciencia básica? Y yo con eso estoy totalmente en desacuerdo, porque al menos en principio, por supuesto que hay todo un proceso político y económico muy complejo, pero en principio la ciencia, como entramado, tiene la capacidad de reducir la pobreza. O sea, el porcentaje del PBI que se dedica a ciencia en Argentina creo que es bastante menos del 1%. Siempre todos los gobiernos dicen que lo van a subir a un poco más del 1%, después no lo hacen. Digamos 1%. Ese 1% tiene el potencial de reducir la pobreza mucho más de lo que se podría hacer invirtiendo directamente ese 1% en dar subsidios, aumentar un poco la asignación por hijo o lo que sea, cosa que también es importante. De ninguna manera digo que no haya que atacar la pobreza en este momento actual con herramientas concretas y absolutas, porque hay gente que lo necesita ya. Pero por otro lado, la pobreza es un problema estructural a muy largo plazo. Y la ciencia puede dar, no por sí sola, porque después tiene que haber un sistema político que implemente las posibles sugerencias o avances científicos que puedan surgir, pero la ciencia tiene mucho para ofrecer en ese sentido. Entonces, yo creo que un país pobre, más que no invertir en ciencia, yo creo que no puede darse el lujo de no invertir en ciencia, porque esa es la forma de eventualmente poder tener un desarrollo. Incluso en ciencia básica, incluso en ciencia que probablemente nunca tenga aplicación, si bien por un lado nunca se sabe de dónde van a venir las aplicaciones, esa es una razón para hacer ciencia básica, pero no es la única. Otra es que no estamos aislados. Yo creo que es imposible que pueda haber un sistema científico vibrante, productivo, si solamente uno se enfoca en lo que hoy en día parece tener más aplicación. Si uno hace eso, lo que va a hacer es apagar todo. Se va a extinguir. No va a salir nada de eso. Porque incluso los matemáticos que trabajan en áreas más puras en su oficina, todos formamos parte de una red. Yo creo que debería haber más interacciones entre distintas disciplinas científicas, entre distintos departamentos, entre la ciencia y la sociedad. Debería haber más, no digo que esté bien o que esté perfecto, como se hace ahora, especialmente en Argentina, pero aún así, con las imperfecciones que hay, todos formamos parte de una red, y no creo que se pueda, o que sea beneficioso, decir artificialmente, en base a la necesidad del hoy, vamos a invertir acá y vamos a dejar de invertir acá. Un poco sí, me parece bien guiar un poco, estimular un poco, dar un poco más de subsidio para un lado, no digo que no tampoco, pero me parece que simplemente decir somos pobres, no vamos a invertir más en ciencia básica, no ayuda ni siquiera a combatir la pobreza. Me parece que es a largo plazo o a mediano plazo contraproducente. Después está el problema de que hay que tener justamente por esto, porque la ciencia es algo que es un proyecto a largo plazo, donde se va transfiriendo el conocimiento entre distintas áreas lentamente, y de las áreas más básicas a las más aplicadas, después a la industria. Todo eso es un proceso que se va dando en una escala temporal bastante larga. Obviamente es importante tener un proyecto a largo plazo y que no dependa de cada gobierno o de cada vaivén económico el desarrollo del sistema científico en general, porque si no lo que termina pasando es que aún así hay un beneficio claro para la sociedad, aún así. Lo vemos claramente ahora con la epidemia de COVID, por ejemplo, donde hubo desarrollos importantes en Argentina respecto de test, cuando se están produciendo vacunas. O sea, aún así, pero imagínate cuánto mejor sería si se hubiera sostenido el sistema científico de forma consistente y coherente por 30, 40 años. Me deja sin palabras tu vehemencia, comparto lo que decís, lo dijiste de una manera muy, muy directa y muy precisa. Agrego esto chiquitito con respecto a la visión de la matemática, que me hacías pensar en esto, que muchas veces, y tiene que ver con esto de
cómo transmitirle a la gente qué es la matemática realmente, ¿no? Viste que la matemática es un cuco, es el terror de los niños, de los jóvenes, y muchas veces para marcar el interés de la matemática y el valor que tiene la matemática, se señala solo el aspecto aplicado de la matemática, ¿no? O sea, se hace hincapié en eso, y yo a veces pienso que no podemos dejar de lado el valor intrínseco de la matemática que tiene, ¿no? No es solo, es una herramienta para describir el mundo, genial, pero a la vez tiene un valor intelectual profundo y me parece muy importante. No sé qué pensás, me hiciste pensar en eso un poco también cuando íbamos con lo que ibas diciendo. Sí, estoy de acuerdo en todos los niveles. Me parece que, además de lo que venía diciendo, de que no se puede segmentar investigación aplicada, investigación básica, solo financiamos esto, eso me parece que no se puede hacer, o si uno lo intenta hacer, va a ir todo para atrás. Más allá de eso, creo que la matemática pura, al igual que muchas otras ramas de conocimiento, no es algo específico de la matemática, por supuesto, tiene un gran valor en sí mismo, porque el ser humano es una especie curiosa que quiere entender el universo, quiere entender lo que pasa a su alrededor. Entonces, así como hay gente que estudia los comienzos de la humanidad, o los comienzos de la vida sobre la Tierra, o los comienzos del universo, que son temas apasionantes, de los cuales yo trato de informarme como persona, digamos, ignorante del tema, pero trato de más o menos saber qué pasa. Bueno, la matemática forma parte también de esa búsqueda. Y si bien somos pocos los que profesionalmente nos dedicamos a intentar avanzar con esa búsqueda, yo lo veo como una partecita de algo mucho más grande que es el afán humano por comprender. Entonces, yo creo que eso tiene mucho valor en sí mismo y incluso si fuera solo por eso, valdría pena invertir un poquito para que algunos lo podamos hacer. Una ventaja de la matemática es que es muy barata, porque no necesitamos laboratorios, no necesitamos insumos, alguna computadora. Estaría bueno poder viajar a algún congreso de vez en cuando también, pero no es mucho. Comparado con otras ciencias, no es mucho. Yo entiendo que hay un debate legítimo sobre si vale la pena gastar 100.000 millones de dólares para hacer un nuevo acelerador de partículas. Tal vez sí, tal vez no. Es un debate que tiene sentido hacer. Pero para hacer matemática no hace falta 100.000 millones de dólares. Entonces, me parece que vale la pena estimularlo, así como hay que estimular el arte, el cine, incluso el que no sea comercial, porque todo forma parte de la cultura humana en el sentido de querer entender mejor. Por un lado. Eso un poco más a nivel profesional, de por qué queremos seguir haciendo matemática. Pero a nivel educativo, también estoy de acuerdo con vos, de que es bueno que los alumnos, los chicos, o la gente que se interesa en la matemática, bueno, o en la escuela, incluso los que no se interesan en la escuela, está bueno que vean que se puede aplicar, que es algo útil. Y también es algo que se está viendo mucho ahora en la pandemia, donde, bueno, otra vez estamos viendo lo mal que se enseña. Porque, por ejemplo, cuando uno dice que una vacuna tiene un 90% de efectividad, yo no creo que mucha gente entienda qué quiere decir realmente que tiene un 90% de efectividad. O cuando en un país sale una estadística que dice que entre los vacunados, entre los infectados, un porcentaje bastante alto están vacunados. Entonces la gente piensa que no funcionan las vacunas, pero lo que hay que entender es que la gente vacunada es muchísimo más propensa a tener la infección, porque es gente mayor, y entonces en realidad si uno mira los números es muy alta la efectividad de las vacunas. Entonces todo eso es importante. Pero por otro lado estoy totalmente de acuerdo con vos que hay un aspecto que podríamos llamar lúdico o de simple curiosidad intelectual, que yo creo que se podría y se debería estimular mucho más de lo que se hace. Bueno, el ejemplo más claro es el gran éxito de los libros de Paenza, porque Paenza quizás menciona las aplicaciones, pero no es el punto central. El punto central es divertirse con la matemática. Y me parece que para ese lado habría que ir también. O sea, un poco y un poco. Es algo útil para entender cosas que pasan en la vida cotidiana, y es algo interesante, es algo que nos estimula. Y si nos estimula, es un desafío, nos divierte, nos frustra también cuando no nos sale, pero después es un placer cuando se llega a la resolución. Y eso no pasa solamente cuando uno demuestra un teorema nuevo. Cuando uno está en la escuela y si se enseñara de cierta manera,
también está ese placer de, me costó entender lo que había que hacer, después no sabía cómo hacerlo, pero al final encontré el camino, y eso está buenísimo. Y lamentablemente hay muy poco de eso en la enseñanza formal. Sí, bien. Bueno, y esto que decís también tiene que ver, vamos a ir por varios lugares, cómo un tipo que no es matemático puede escribir y puede escribir y dejar frases que los matemáticos nos identificamos. Estoy en particular yendo al gran Juan Forn. Juan Forn es un escritor argentino, fallecido recientemente, a una edad muy joven, que escribió unas columnas en el diario Página 12, las columnas de los viernes, que han sido recopiladas en 4 volúmenes, columnas exquisitas en las cuales el tipo daba cuenta de la historia del siglo XX, principios del XXI, y en particular se dedicaba a hablar de matemáticos, él admiraba a los matemáticos. Bueno, qué bien que logró describir un mar de ignorancia Juan Forn, ¿no? ¿Tenés la frase ahí a mano, la frase completa de Juan Forn, Pablo? Sí, sí, acá la tengo. Dice, los matemáticos dicen que su especialidad es un archipiélago de pequeñas certezas desperdigadas en un mar de ignorancia. Bueno, te dejo que cuentes qué te provoca esa frase y hablamos de que, bueno, algo mencionamos del mar de ignorancia en el que estamos, ¿no? Así que... La verdad me parece tan imponente la frase que no sé si hay mucho para agregar. Me parece que lo capturó de forma poética, pero a la vez precisa. Digamos, cada vez que conseguimos entender un poquito más, ahí nos damos cuenta cuánto más no entendíamos y seguimos sin entender. Entonces entendemos un poquito por acá, entendimos un poquito por allá, pero es lo que dice Forn, son pequeñas islitas y en el medio es la oscuridad. Es notable cómo logró Juan Forn con esa oración imponente, de manera contundente, describir lo que sienten los matemáticos, ¿no? Bien, y esto da pie a un punto que tocaste que me pareció muy interesante, que es la escritura y la comunicación de la matemática. Yo te cuento así, para dar pie, yo he conocido a algunos matemáticos que señalaban que hay que escribir difícil y dar charlas difíciles, porque si uno da una charla que es entendida por la mayoría del público, el público va a pensar que tu matemática no tiene valor, entonces más vale, el tipo lo decía así, de manera consciente, más vale dar charlas, estuve ahí en vivo, lo escuché, más vale dar charlas difíciles. Mejor hacerlas difíciles adrede. No es para nada, está en la vereda opuesta a tu concepción de lo que son las charlas en matemática y de la escritura en matemática, ¿no? Sí, absolutamente, no podría estar más en desacuerdo. Primero porque, como bien decía, por ejemplo, Rafael Potrie, y creo que algunos otros de las personas que pasaron por acá también, esto es si bien, de vuelta, yo soy platonista, creo que la matemática existe como tal, en nuestra profesión cotidiana tratamos de entender cosas en comunidad. O sea, la idea es hacer cosas entre todos. Entonces, o sea, aunque sea solo por eso, uno debería preocuparse por poder transmitir lo que uno hizo de la forma lo más clara posible, para que otro pueda tomar la posta e ir un poco más allá. O sea, eso es lo más lindo que pasa. Hay gente que cuando uno demuestra una cosa y por ahí viene otro mañana y se da cuenta que sale algo mucho más general o que se podría haber hecho alguna otra cosa súper interesante de la cual uno no se dio cuenta. Y hay gente que se siente mal por eso. Pero a mí me encanta porque forma parte de la construcción social y digamos, porque es esto. O sea, desarrollar una teoría que solo la hace uno y la sigue haciendo solo uno y la hace uno toda la vida. No sé, a mí al menos no me parece muy, muy divertido. Y creo que es algo que no... Hay mucha gente que sí, por supuesto, pero hay mucha gente que, incluso los que explícitamente no piensan como esta persona que me contabas, no se le da la prioridad o el énfasis que debería dársele. O sea, en muchos casos, un matemático o matemática demuestra un teorema, escribe la demostración, la manda y ya, sin preocuparse mucho por hacer entender
por qué es interesante, qué es lo nuevo, o sea, no solo qué es lo nuevo, sino también qué cosas que ya se sabían se usan. Incluso puede ser un trabajo modesto en el cual no haya demasiado nuevo, es haber agarrado algo y haber modificado esto, no importa. O sea, no importa. Cada cual hace matemática en el nivel que puede y está perfecto. Yo creo que todos contribuimos al edificio de la matemática. O sea, que no pasa por ahí. No es que si uno no hizo algo tan profundo, entonces lo tiene que hacer para ser profundo. No, no, ahí se pierde completamente el valor. Y la posibilidad de hacer algo más profundo también, porque si uno hizo algo no tan profundo, pero otro quizás lo ve y dice, ah, pero se podría hacer esta otra cosa, bueno, ahí surge algo más interesante. Entonces, la forma de ir más allá es comunicar con claridad. Y en los papers, hay papers que están, creo yo, bastante mal escritos, pero en general no lo veo tan problemático, si bien me parece importante dedicarle mucho tiempo y pensar bien la introducción del paper, porque la realidad es que un paper lo lee muy poca gente, a veces no lo lee ni siquiera el referí. Entonces la introducción es la única parte del paper que probablemente lea más de una persona, entonces hay que pensarlo bien, es muy importante. Pero la mayor parte de los papers que yo leo al menos tienen una introducción razonable, no todos, pero muchos sí. Donde yo creo que hay una falla de la comunidad muy grande, y me incluyo también, no digo que esté exento de esto, es en las charlas. Y lo que me parece que pasa es que cuando uno consiguió demostrar algo, uno consiguió hacer algo, por un lado, una vez que uno lo hizo, parece fácil. Y por otro lado, uno está completamente embebido del área en el que uno trabaja, al punto que uno lo naturalizó y le parece todo evidente. Pero esto es solo en el micro área en el cual uno está trabajando. Incluso si uno da un seminario en un área un poco todavía específica, pero un poco más amplia, la mayor parte de la audiencia no va a estar embebida de esos conceptos de forma de tenerlos absolutamente naturalizados. Y yo creo que objetivamente lo sabemos, pero aún así, en la gran mayoría de las charlas, el orador termina asumiendo que la audiencia tiene una naturalidad con los conceptos que tiene el orador o oradora, y no es así, casi nunca es así. Entonces yo creo que la mayoría de las charlas podrían ser mucho mejores de lo que son, y en cierto sentido lo que hay que hacer es menos ambicioso, no querer explicar todo o no querer explicar tanto, pero que lo que uno elija transmitir, lo transmita. O sea, que sea a un nivel que la audiencia, que aparte está cansada, que aparte tiene una vida, o sea, aparte de todo eso, está el tema de la concentración, sobre todo en la virtualidad, uno tiene el teléfono al lado, lo que sea. Entonces, aparte está el problema de que es difícil mantener la atención, pero incluso asumiendo la mejor voluntad, y el mejor de los casos, que la audiencia quiera prestar atención y entender la charla, bueno, el orador tiene que contribuir a eso. Y de vuelta, no digo que en mi caso no pase tan bien, me pase tan bien que la charla termina siendo demasiado técnica e inaccesible, pero al menos trato de tenerlo en mente y creo que a veces no pasa. Y bueno, eso está bueno. O sea, yo me siento más orgulloso cuando viene alguien después de una charla y me dice que me ha pasado varias veces que he dado coloquios, sobre todo en los coloquios, que deberían ser para un público amplio, o una charla como la que voy a dar la semana que viene, se supone que es para un público amplio porque es general, no es en una sesión, termina siendo para especialistas, cuando la idea es que no lo sea. Entonces, una de las cosas que a mí me pone más contento, o que más me reconforta, es cuando doy un coloquio y vienen y me dicen, entendí todo. Y a veces me dicen, es la primera vez que entiendo todo. Y así debería ser. Obviamente eso quiere decir que obviamente no voy a haber podido ir tan en profundidad a la demostración, a los detalles que le pueden interesar a un hiperespecialista que esté en la audiencia sobre el tema. Pero puedo conversar con esa persona después o en otro momento y explicarle los detalles. Nada impide eso también hay que hacerlo, son cosas distintas. Sí. Alguna vez leí un Giancarlo Rota, el famoso matemático ítalo-norteamericano, había dado 10 como un decálogo para dar buenas charlas, y contaba una anécdota, ahora no recuerdo cuál era el matemático, sí, que dice, danos algo para llevarnos a casa. Había uno en el pizarrón que había dado una charla muy formal, muy técnica, y este tipo, me suena que era Dirk Struik, no lo sé, pero tenía era bastante importante como para poder decirle esto al orador, ¿no? Le dice, no se entendió nada, danos algo para llevarnos a casa.
Y ahí fue como que cambió todo. El tipo se relajó, el que daba la charla, y bueno, y se armó una charla hermosa, un intercambio general, buenísimo. Y bueno, a eso se refería Rota, ¿no? La gente se tiene que ir a su casa con algo entendido. Sí, o con la llama, la curiosidad de aprender un poco más. O sea, eso sería ya Claro, claro. espectacular. Bien, mencioné la palabra decálogo, ¿viste? Voy tratando de hilvanar la- 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 lo que vamos hablando. Por supuesto, esto ha surgido varias veces. Entiendo que es completamente personal los modos en los que uno hace matemática, los modos por los motivos por los que llega a la matemática. Y ya lo mencioné, los escritores suelen hacer decálogos, que como vos bien señalaste, algunos pretenden dar reglas y otros simplemente cuentan qué les funciona a ellos, ¿no? Cuando hacen literatura. Bueno, me contaste en esto de plantear una suerte de decálogo, que no va a ser universal porque es subjetivo, sobre cómo hacer matemática. Me contabas que Peter Scholze, ¿no? Fue medalla Fields, si mal no recuerdo, en 2018. Gran matemático, es alemán él. Alemán, sí. Bien. Él decía que lo principal en matemática es dar definiciones. A ver, ¿me podés explicar un poco más el contexto en el que Peter Scholze decía esto? Sí, es una entrevista que vi en un canal que es similar al tuyo, que hace una chica que es postdoc en Suiza. Después te lo voy a pasar, porque está Dale, bueno. y lo ponemos acá abajo después en sí. Dale. Sí, bueno, una cosa que no me llamó la atención, pero que es interesante compartirla porque tiene que ver con algo que hablábamos al principio, es que Peter Scholze decía que él también le pasaba de no entender nada, también le pasaba de frustrarse, también le pasaba de tener miedo de que lo que hizo esté mal. Peter Scholze, que yo no entiendo nada de lo que hizo, pero de lo que hace, sigue haciendo, pero es considerado como el gran matemático de la actualidad. El gran. Yo de vuelta no entiendo nada, está en un área totalmente ajena, pero estamos hablando de arriba de todo. Sí, y después, sí, dijo este concepto, que para él lo importante no es demostrar teoremas, lo importante es dar definiciones, dar buenas definiciones. Y esto me llevó a pensar de cuánta enorme variedad hay en la forma de hacer matemática. Porque obviamente entiendo perfectamente la importancia de una buena definición, no es que no la entienda, pero en el área en la cual yo me muevo o en mi forma de hacer matemática, no diría de ninguna manera que lo principal es dar definiciones. Entonces, veníamos hablando de si se podía hacer algún tipo de decálogo, dar algunas reglas, y eso es lo que me convenció de que si uno intenta hacer algo que no sé, que sea más o menos general, no se puede. Hay demasiada variedad, demasiada diversidad. Y me parece interesante porque justamente para los que no están en matemática, no se deben esperar esto que estoy diciendo. Ven la matemática como muy rígido, que es así o es así. Sí, como algo Y acabado. en realidad no es para nada así, porque no solo como algo acabado, sí, como algo acabado también, pero no solo como algo acabado, sino como algo donde no hay espacio para la subjetividad o para la creatividad o incluso para la polémica. Y es cierto que en parte es así, porque estamos todos de acuerdo, casi todos, en cuáles son las reglas que tenemos que seguir. O sea, el camino lo tenemos que seguir con ciertas reglas. Pero después hay una libertad absoluta. Hay una libertad absoluta dentro de esas reglas. Por eso creo que mi regla sería que no hay reglas. Que cada cual busque su camino, que cada cual haga el camino con el cual se siente más cómodo. Sí. Porque, digamos, eso es digamos, la libertad de la matemática. Tiene también mucho que ver con lo que hablábamos antes, de que muchas veces dar una nueva demostración de un teorema tiene muchísimo valor, porque es otro camino, nos permite recorrer otros paisajes, ver otra ladera de la montaña. Sí, a mí me gusta decir que una nueva demostración, ya lo he dicho en alguna otra charla, arroja luz sobre un costado del objeto que no veíamos, ¿no? Y trae una nueva comprensión, Claro, claro. una nueva manera de ver ese objeto. Sí, no. ¿Sabes qué? A mí
lo que me gusta decir a mis estudiantes también, el teorema, o sea, qué sé yo, el teorema de Bolzano, bueno, sabemos, es válido, ese si querés es un conocimiento objetivo, la validez del teorema de Bolzano por la continuidad de los números reales, bien. ¿Dónde entra la subjetividad matemática? En la elección de una demostración, quizás si haces una demostración constructiva, algorítmica, o haces una demostración tipo la que está en el libro de Noriega, que va por el absurdo, el tipo, la manera en que elegís contarla. Yo a veces pienso en la clase como un guión, como una puesta en escena, ¿no? El guión de una película. Y ahí me parece que hay una enorme posibilidad de dar rienda suelta a tus propias ideas, ¿no? Ahí está el gran aspecto subjetivo de la matemática que en general no encontrás hasta que no vas a la facultad y no empezás a pensar problemas. Sí, sí, absolutamente. Así que bueno. Pablo, voy a decir, ya tengo este latiguillo, ¿viste? Ya tengo mis latiguillos por hacer tantas charlas. Ya hace casi una hora que estamos hablando. Espectacular, se pasó muy, muy rápido. Volando. Una pregunta que me vas a responder es, ¿por qué seguir haciendo matemática? Algo hablamos ya en la previa, ¿por qué seguir haciendo matemática? Estamos asumiendo que hay que hacer matemática, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería tu respuesta a por qué a seguir haciendo matemática? Y porque el mar de ignorancia sigue. Todo el avance que se hizo desde Pitágoras hasta la actualidad es haber conquistado alguna pequeña islita, pero el universo de oscuridad sigue detrás. Recién estamos empezando, siempre va a ser más lo que no se sabe que lo que se sabe, por un lado. Por otro lado, también avanzan las otras ciencias, la física, la biología, la neurociencia, y también avanza la tecnología. Y estos avances del conocimiento humano en general también promueven nuevos desafíos matemáticos. Particularmente hoy en día hay mucha matemática de la neurociencia, por ejemplo, que es un desarrollo relativamente reciente. Hoy, justamente en la sesión de análisis del MCA, hubo una charla usando ideas muy complejas de análisis armónico sobre procesamiento de imágenes, cosa que no es nueva, esto es algo bien sabido, los wavelets, el formato JPG y demás, pero que es algo que es un problema práctico que sigue sugiriendo también desarrollos matemáticos. Entonces, están las dos partes, y las dos partes, una se van nutriendo de la otra también, por supuesto, mucha interacción. Por un lado, el ansia de saber, de conocer, de ir un poco más allá, y eso para mí es eterno, porque no hay absolutamente ninguna manera de que se acabe. Yo creo que más bien al revés. Cuanto más vamos sabiendo, es todavía más lo que vemos que no sabemos, porque nos adentramos un poco más en el mar dentro de nuestra islita y vemos más oscuridad alrededor, no menos, más. Entonces, mientras exista la especie humana, eso no creo que se acabe. Y por otra parte, la matemática tiene mucha interacción, incluso si, en mi caso particular, soy un matemático puro y no pienso concretamente en aplicaciones, pero la matemática como disciplina tiene muchísimas interacciones con un montón de otras áreas de conocimiento que también siguen avanzando. Y eso quizás es más fácil comprender para una persona que no se dedica a la matemática, porque ve cómo la tecnología avanza, ve cómo en los teléfonos hay chiches cada vez más interesantes. Bueno, esos chiches tienen muchísimo que ver con el desarrollo matemático anterior y a la vez determinan o estimulan nuevos desarrollos matemáticos. Entonces, como parte de la experiencia humana en general, en particular en relación a las ciencias y a la tecnología que siguen avanzando, y también simplemente como parte del ansia del ser humano por entender mejor, no creo que haya que parar nunca, al contrario, creo que es cada vez más, no voy a decir cada vez más importante, porque siempre ha sido importante, pero hay mucho más avance tecnológico, mucho más avance científico y mucho más avance matemático, y todo eso nos muestra cuánto no sabemos, y cuánto más queremos saber y cuánto más necesitamos saber. Bien, bien. Impecable. Pablo, algo, como le decía Rafael Potri, ¿alguna frase para la posteridad, algún cierre así épico que quieras hacer?
Antes de despedirnos. No, épico no creo. Quizás, digamos, algo que toqué muy tangencialmente, pero me parece importante decir en este momento, es que me gustaría que como matemáticos y como comunidad matemática seamos mucho más inclusivos y menos expulsivos, lo cual son dos formas de decir lo mismo, porque hay mucha gente que le podría interesar, que tiene potencial, que tiene interés, y que por discriminaciones más explícitas, menos explícitas, o más inconscientes o más conscientes, o por la parte muy competitiva del sistema, o sea, por un montón de razones muy complejas, que lamentablemente yo de vuelta no tengo la solución mágica, pero creo que es importante que seamos conscientes de que esto pasa y que no está bueno, y que como comunidad matemática tenemos muchísimo para mejorar. Bien. Así que es un llamado a la reflexión de que pensemos en esto, que lo tengamos presente como mínimo y que escuchemos y prestemos atención a la experiencia de la gente que ha tenido inconvenientes, que la han llevado fuera de la matemática o que se han quedado, pero teniendo que sufrir cosas que no deberían pasar. Un gran mensaje de cierre, Pablo. Bueno, nosotros ahora vamos a despedirnos para la charla. Seguimos en el Zoom. Pero, Pablo, la verdad, yo te agradezco profundamente esta charla. La pasé muy bien, me encantó escucharte. Así que imagino que la gente que va a ver la charla también va a pasarla muy bien, va a disfrutar con tus palabras. Así que bueno, estuvo con nosotros en Matemática Sentimental Pablo Shmerkin, uno de los conferencistas invitados al Congreso Matemático de las Américas 2021. El viernes próximo, viernes 23 de julio, va a dar su conferencia. Así que, Pablo, querido, te agradezco nuevamente, un gran abrazo y nos estamos viendo. Gracias, Dino, gracias a vos, un placer. Hasta luego.